La libertad de expresión es uno de los derechos modernos, podemos decir así, que es vital para, por ejemplo, garantizar una democracia de calidad. Y en este tema, por ejemplo, Uruguay se encuentra dentro de los con mejores índices de la región, en un continente que tiene mucha diversidad en este tema. Para hablar de cómo se encuentra este estado de la libertad de expresión, el acceso que tienen los ciudadanos a este derecho fundamental, está con nosotros en la mesa de Informe Capital el doctor Edison Lanza, quien es el relator especial de libertad de expresión de la OEA, uruguayo. 2 años ya en Washington, le queda uno de esta gestión. Gracias por hacer tu lugar en estas horas que estás por Montevideo. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Hola Pepe, hola Pilar, bueno, en casa también. Sí. Un gusto tenerte. También fui periodista aquí en TV Ciudad. Destacado colega. Pónganlo por favor en el currículum. Destacado colega, periodista antes que todo, ¿no? Exacto. Y hablando de Nunca libertad, se deja de ser periodista. por supuesto, y hablando de libertad de expresión, Edison, vamos a arrancar, ¿te parece bien? Hacemos un recorrido por el continente y empezamos por Venezuela. Bien, arrancamos bárbaros. Sí, Bueno, la situación de la libertad de expresión en Venezuela está muy vinculada a la polarización política que existe y al clima y, bueno, y algunas tentaciones autoritarias en las que ha caído el gobierno de Venezuela. Sin lugar a dudas, la relatoría, no desde mi periodo, sino desde antes, viene señalando cómo hay un deterioro progresivo vinculado a hechos concretos. Primero, la estigmatización de opositores y periodistas, incluso desde los medios públicos. Imagínense ustedes que desde TV Ciudad, por ejemplo, se pongan programas a disposición para criticar directamente a los opositores, tildarlos de antipatriotas, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que esto tiene un antecedente en el 2002, en el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, donde, bueno, a partir de ahí se tomaron algunas medidas y el clima político se fue cada vez enrareciendo más hasta terminar en esta situación que todos conocen. Pero bueno, también hay periodistas que están hoy detenidos por difundir información de interés público, como una manifestación contra el presidente Maduro en Isla Margarita, el periodista Braulio Jatar. Obviamente hay dirigentes políticos que hoy están detenidos y que la oposición dice que son presos políticos, el gobierno dice que son presos que atentaron contra la democracia, pero que si uno analiza las sentencias, en realidad no pasan el test de justamente garantías mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión. Si yo empiezo a penalizar a quienes ejercen la libertad de expresión, o sea, y la libertad de expresión supone tolerar las cosas que a mí no me gustan, porque para, digamos, los que hablan y bien de mí, por supuesto que los tolero, pero si van presos por llamar a una manifestación, por llamar a derrocar el gobierno en las calles, o por criticar al gobierno, en definitiva, estamos en una situación complicada, ¿no? Entonces ahí esa situación está en este punto, y bueno, justamente cuando hay gobiernos que eligen, digamos, vías autoritarias para mantenerse en el poder, la libertad de expresión es la primera que sufre las consecuencias, ¿no? También es cierto que en Venezuela, Globovisión, por ejemplo, la cadena más grande en su momento de televisión, que ahora es del Estado, pero era de privados, utilizaba su pantalla para golpear duramente al gobierno de Hugo Chávez. Me podrás decir, bueno, era un canal privado, podía hacerlo, estaba... Pero también allí había una libertad de expresión con respecto a la oposición, que utilizaba muy seguido esa cadena, contra el oficialismo. Sí, ahí hay 2 o 3 cosas. Cuando se produce el golpe de Estado, algunos canales de televisión adoptaron una posición condescendiente con el golpe y otros pasaron imágenes que tenían que ver con entretenimiento, mientras que estaba sucediendo casi un golpe de Estado en sí mismo en Venezuela, ¿no? Lo raro allí es que luego de eso, cuando Chávez retorna al poder, no se abre un proceso sancionatorio, como se debía haber abierto en todo caso, para evaluar la situación de cada canal y en su caso adoptar sanciones administrativas que podían haber llegado al cierre. Sino que, bueno, hubo digamos, una suerte de reconciliación, pero luego, años después, lo que sucedió es que Globovisión se hizo oficialista y no sufrió ninguna represalia. Y RCTV, que es el famoso canal de las telenovelas en Venezuela, mantuvo una línea crítica al gobierno y a ese canal sí se le retiró la licencia y se le expropiaron todos los equipos por supuestamente en aquel momento haber colaborado con el golpe, lo cual nunca se llegó a comprobar en un proceso. Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que en realidad, bueno, lo que pasó es que Venezuela estaba silenciando una voz por, digamos, ser crítica, y eso es una forma de discriminar por las opiniones políticas, que obviamente en una democracia y en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos está vedado, ¿no? Sí, otro tema es, por ejemplo, el Universal, donde se le ha golpeado duramente con la compra de papel.
Exacto, después hay mecanismos de censura indirecta, podríamos decir, ¿no? Es decir, la falta de papel para los medios que son críticos, la compra de medios de comunicación con poca transparencia por empresarios que parecería que son afines al gobierno, y que eso ha determinado el despido de una gran cantidad de periodistas profesionales que en definitiva hacían su labor, cumplían con su labor, que es la de informar al público sobre temas de interés público. En realidad no eran periodistas partidarios ni nada por el estilo, aunque todo el mundo también tiene derecho a hacer periodismo desde el punto de vista que lo quiera hacer, ¿no? Pero digamos que claramente hay una situación ahí de persecución. Entonces por eso nosotros hemos dicho, ha sido un deterioro progresivo, ¿no? Esto no surgió en el último año, sino que ha venido siendo progresiva este deterioro, y bueno, y termina en acompañado de una crisis política. Esto no es solo un tema de libertad de expresión, hay un tema vinculado a los derechos políticos, al papel de la oposición, en fin, es complejo, ¿no? Claro, ustedes además manifiestan en el caso de Venezuela su alarma por el impacto de todas las medidas que están afectando la democracia venezolana. Por eso a veces la libertad de expresión es como un indicador emergente de violación de derechos. Y además derechos, no pensemos solo en periodistas, pensemos también en el derecho a manifestar, pensemos también en la expresión de opinión política, o en, digamos, personas que han denunciado ante la Comisión que por firmar un referéndum contra el gobierno, el referéndum revocatorio, han sido desplazados de sus trabajos públicos, ¿no? La destitución por tener una opinión política contraria al gobierno de un trabajo público. Claro. Eso tal vez no lo veamos acá y no lo podemos apreciar hoy, se vio en otras épocas, ¿no? Y son esas cosas las que se han denunciado en el caso. ¿Y cómo se encuentra el resto de la región? Sabemos que Venezuela hoy es como el país más convulsionado en este tema que afecta a la libertad de expresión. Pero ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Qué pasa con Cuba, que sé que sacaron un comunicado hace poco, con Ecuador, que a veces también con el gobierno hay tensión, con Argentina, bueno, con Uruguay? Repaso rápido. A ver, no, hay un tema que no me quiero olvidar que es gravísimo en la región, y es la violencia contra periodistas y comunicadores. Todos los años, los últimos 5 años, se han registrado una media de 25 o 30 asesinatos de periodistas en distintos países de la región, además de hostigamiento, desapariciones. México en primer lugar. México en primer lugar, en varias regiones de México con un récord terrible en esta materia, y obviamente es la peor forma de censura. Entonces esto hay que decirlo porque muchas veces no lo vinculamos al ejercicio de la libertad de expresión. Sí, están ahí, fueron asesinados por publicar algo que no les gustaba a la mafia, al narcotráfico o a un gobernador que está corrupto, que está coludido con el crimen organizado, ¿no? Y esto pasa en México, en Honduras, en Guatemala, en algunas zonas de Paraguay, en algunas zonas de Brasil, ¿verdad? Y por lo tanto no es algo que no podemos hacer nada frente al asesinato de un periodista. Sí, los estados tienen la obligación de prevenir esta violencia porque ya saben la policía y demás dónde están los focos de violencia contra periodistas, abogados y la gente que ejerce sus derechos en esas zonas. Segundo, proteger, y tercero, la impunidad de estos crímenes. Hay un alto grado de impunidad de estos crímenes que nunca se esclarecen y nunca se llega a determinar quién fue el autor intelectual y por qué razón mataron a un periodista, ¿no? Entonces ese es un grave problema en la región. Luego me preguntabas otros casos. Bueno, en el caso de Cuba, vinculado a un sistema sin pluralismo político y con monopolio del Estado en materia de comunicación, etcétera. Y esto agravado por situaciones de represión de las manifestaciones y expresiones críticas. Obviamente, en un régimen que no lo estamos valorando desde el punto de vista de la democracia, porque no existe la democracia plural, bueno, hay que ver qué está pasando con la evolución de esa situación. Durante un tiempo parecería que se abren espacios de crítica, de ejercicio del periodismo, sobre todo a partir de los blogs y de las páginas web que están creando muchos periodistas dentro de Cuba, pero que se ven mayormente fuera de Cuba porque hay filtrado de contenidos y no se puede ver la internet libre y abierta que vemos acá, o en otros países de la región. Entonces es difícil de evaluar ese impacto que están teniendo esas nuevas formas. Aparentemente hay un relajamiento en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado hay muchos activistas, como las Damas de Blanco, en fin, otros actores, que lo que practican mucho son las manifestaciones sociales de protesta, y esas sí son reprimidas, con detenciones. Actualmente la modalidad son detenciones de 24 a 48 horas y la liberación, pero como forma de amedrentar, coartar el movimiento social que está surgiendo, crítico o en reclamo de democracia y derechos humanos, básicamente, ¿no? Sí, mencionabas también el tema de Ecuador. ¿Por qué la mirada en particular a ese país? Bueno, en Ecuador la particularidad es que se ha aprobado una ley de comunicación orgánica de comunicación, que a diferencia de la que se aprobó en Uruguay y en otros países, tiene un capítulo fuertemente de injerencia en los contenidos, ¿verdad?
con figuras amplias y ambiguas que no están muy claras. Por ejemplo, hay una figura que se llama linchamiento mediático. Entonces, ¿qué es el linchamiento mediático? Bueno, es cuando un tema, digamos, supuestamente hay un concierto entre varios periodistas para, digamos, dañar la imagen de un funcionario público, ¿no? Son básicamente formas de desacato o de crítica a la autoridad, ¿no? Y se ha aplicado en algunos casos. Y entonces uno dice, bueno, pero la naturaleza del periodismo es que cuando hay supongamos un hecho de corrupción, lo cubren todos los medios, de distintas ópticas, de distintas formas, pero son temas y entonces no vamos a decir que, no sé, mañana surge un tema de corrupción en Uruguay porque lo tratan ustedes y el otro canal y el otro y se pusieron en concierto para dañar la figura de alguien, simplemente están cubriendo y haciendo una cobertura al respecto, ¿no? Hay un derecho de respuesta con sanciones económicas que han llegado a $350.000 por la no publicación en las condiciones que establece el gobierno, y cuando habla de condiciones hasta le ponen el título, la forma en que tiene que publicarlo y demás. Entonces hay distintas formas de imposición de información, y eso está generando un fuerte efecto inhibitorio en los medios, que obviamente tienen temor a incluso algunos cerrar por recibir este tipo de multas, ¿no? Y yo hice un breve resumen, pero estamos hablando de 60, 70 sanciones por año a distintos medios de comunicación. Entonces lo que alertamos en ese comunicado es, lo habíamos dicho cuando se aprobó la ley, esta ley va a ser problemática para la libertad de expresión, y ahora 2 años después de aprobada estamos diciendo efectivamente tiene efectos negativos. Es muy pronto para hablar del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y lo que será su papel con los medios de comunicación, con la prensa, o se puede inferir por dónde puede venir esta situación. Claro. No, es muy buena la pregunta porque ya hay hechos que nos permiten, primero decir que como candidato, fue un candidato tal vez hacía, no sé, muchísimos años, desde Nixon hasta acá, que no había un candidato tan hostil con la prensa, ¿no? Y digamos, en general era imposible ver un candidato en Estados Unidos que dijera que la prensa era deshonesta, eran unos tipos jodidos, o ese tipo de lenguaje que lo ha utilizado contra grandes medios de comunicación. Luego ha tomado acciones concretas sacando de la cobertura o de las conferencias de prensa a periodistas como el mexicano Ramos, que lo hizo sacar, ¿no? El ataque a mujeres periodistas por su condición de mujer, ¿verdad? Y también la imposibilidad o la negación de permisos para entrar a cubrir actos de Trump al Washington Post y a otros medios realmente importantes, ¿no? Entonces estas señales son muy negativas, ¿no? Ahora ya es presidente electo y, bueno, claro, todo el mundo está a la expectativa de ver qué actitud toma, porque ahí sí, uno puede decir que uno como candidato tiene más libertad para referirse a cualquier tema, pero como jefe de Estado hoy tiene obligaciones concretas de garantizar la libertad de expresión, en el caso de Estados Unidos bajo una primera enmienda que es muy protectora. Entonces, vamos a ver qué sucede con eso. Hubo una anécdota, y es que, bueno, ustedes ven las manifestaciones que se están produciendo en Estados Unidos en contra de la elección de él en muchas partes del país. Y en un primer tuit que hizo sobre el tema, él reaccionó bastante mal y dijo, estos son manifestantes profesionales incitados por la prensa, ¿no? Es decir, marcó la cancha. No solo marcó la cancha, acusando, y cuando un presidente, y esto ha pasado, ¿no? Por eso en el caso de Venezuela nosotros lo habíamos dicho, cuando un presidente empieza a señalar a la prensa como la productora de todos los males, está diciéndole a sus seguidores, ataquen a la prensa. Porque cuando hay un líder que tiene tantos seguidores, cualquiera sea su ideología, y señala a la prensa, es dándole la vía libre para hostigar y atacar a la prensa, ¿no? Entonces, la primera señal fue muy mala. El segundo día él rectificó ese Twitter, dijo, bueno, valoro la pasión de la gente en la calle, no sé qué, la primera enmienda, pero notoriamente si no pone buenos asesores, vamos a estar en problemas. Bien, ya nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar de Uruguay. Hoy se presentaron datos muy interesantes en un seminario que hubo más temprano, respecto a que si bien Uruguay está muy bien posicionado a nivel de libertad de expresión en la región, la ley que hoy tiene, que en su momento también fue pionera, votada en 2008, de acceso a la libertad, digo, como ponerlo por un caso, ¿no? Hoy ya quedaría un poquito para atrás, o habría que mejorar, ampliarla y tal. Pero ¿cómo nos encontramos cuando Uruguay además había sido, Edison, y corregime, digamos, tenía un proceso muy interesante con el tema de la incorporación de la televisión digital abierta, gratuita, que permitía más pluralidad, que finalmente es un proceso que quedó a medio camino? ¿Cómo se evalúa o se puede ver eso leído desde la libertad de expresión que podía haber avanzado Uruguay?
Bueno, nosotros, la Relatoría sacó un informe el año pasado sobre diversidad y pluralismo y cómo la televisión digital y el dividendo digital podían permitir que un sistema concentrado con pocos medios, los mismos de siempre, fuese, digamos, abierto y pudieran ingresar otros actores comerciales, públicos y comunitarios. Y eso en una primera etapa durante el gobierno Mujica se hizo con la asignación de los canales, pero eso tenía que estar acompañado de una inversión y un despliegue de la televisión digital. Porque, por ejemplo, Canal TV Ciudad, que hizo un esfuerzo para estar en el aire, hoy no lo pueden ver todos los hogares porque todavía no todos los hogares tienen un aparato digital o un decodificador. O un decodificador. Y eso que el gobierno anterior dijo que lo iba a hacer, hasta ahora no se ha hecho, ¿verdad? Ese proceso está trunco. Y esto es importante porque no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión de garantizar el acceso universal a la televisión. Esto es, la televisión abierta, nos guste o no, es el medio más democrático que existe. Tenés el aparato y podés acceder a la televisión, no tenés que pagar el cable, no tenés que pagar el plus para ver el fútbol y esto y lo otro. Vas a tener información, acceso a entretenimiento y demás en forma gratuita. Para los países de América Latina es muy importante y va a seguir siendo muy importante. Entonces, claro, que preocupa que Uruguay, en definitiva, no avance en ese camino. México ya ha hecho el apagón digital, por ejemplo, para mencionar, y han entrado nuevos actores comerciales y comunitarios en el caso de México. Entonces, digo, en Chile lo mismo. Acá no entraron. Y acá no entraron, y los que entraron como ustedes no pueden alcanzar a todos los hogares. Por lo tanto, creo que es un proceso que debería reconsiderarse y volverlo a plantear, porque en definitiva es una política, además de política social, política de entretenimiento, una política también de acceso a información, ¿no? Y por otro lado, bueno, si por la causa principal que el gobierno no avanzó tanto en la ley como en el caso de la ley como en la televisión digital, los demás canales que iban a entrar obviamente no tienen incentivos para entrar, porque es poner una cantidad de dinero para nada. Sí, para que te vean pocos. Que te vean muy pocos, y eso, acá también hay una necesidad de sustentarse a través de la publicidad, ¿no? Entonces deberían hacerse nuevas licitaciones, en fin, y esperemos que ahora que la Suprema Corte de Justicia ha dicho claramente que la ley en su estructura, la ley de medios de servicio de comunicación audiovisual es constitucional en su inmensa estructura, en su inmensa mayoría, bueno, el gobierno la puede implementar y eso permita, por ejemplo, que entre a jugar reglas más carrier, que obligan a las cableras a llevar a canales abiertos como TV Ciudad o como los nuevos que puedan ingresar, ¿no? No es una sola política, son varias que hay que poner en juego si queremos que efectivamente haya más diversidad y pluralismo en los medios de comunicación. Un gusto grande tenerte por acá, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos pronto. Buen viaje y buen regreso también.